voy a hablar sobre el sentido cristiano del domingo, porque una de las realidades que está a la base de todo esto es el tener una buena concepción del domingo. Y tengo que empezar diciendo que asistimos hoy a una pérdida del sentido cristiano del domingo. Las nuevas condiciones del trabajo, hay mucha gente que trabaja ya los domingos, hay almacenes y supercomercios que abren los domingos y las fiestas, hay también una cultura del descanso y del ocio, que es que ya estamos trabajando toda la semana, el fin de semana es intocable y ese es para descansar y para actividad o deporte, o que hasta en los pueblos, por lo menos en el mío, ya procuran organizar todas las cosas deportivas justo a la hora de la misa. No sé si lo harán queriendo o sin querer, pero lo hacen. El domingo hay una oferta de distracciones y de ocupaciones que perjudican el sentido cristiano del domingo. Pero esto quiere decir que nosotros tenemos que tenerlo todavía más claro de lo que ya lo tenemos, reforzarlo para que lo vivamos nosotros y para que ayudemos a que otros lo perciban y lo vivan. En primer lugar, el domingo es el día del Señor. Dies Dominica, de ahí viene la palabra domingo, día del Señor. Si tuviéramos esto bien claro y supiésemos que el domingo lo primero, antes que descanso, antes que fiesta, antes que ocio y antes que deporte, es el día dedicado al Señor, ya empezábamos bien. Pero como esto no lo tenemos claro, pues hay que reforzarlo y hay que saber por qué hablamos de domingo, precisamente por esto, porque es el día del Señor. Y no es un día cualquiera del Señor, sino que es el día de la resurrección del Señor. Para prepararnos a la vivencia de la Pascua tenemos 40 días, la Cuaresma. Para vivir la resurrección tenemos 50 días para empezar, hasta Pentecostés, y luego todos los domingos del año. Es una Pascua semanal, y por eso se llama el Día del Señor. Y si recordáis, el Señor en las apariciones de resucitado suele aparecerse el domingo, el día octavo de la semana, pues un recuerdo de la resurrección del Señor y una celebración de la resurrección. Sabéis que en la liturgia no solo recordamos acontecimientos, sino que de alguna manera los revivimos y de alguna manera podemos obtener nosotros las gracias que obtuvieron los que las vivieron directamente. Entonces, es muy importante participar sabiendo esto. No es un mero recuerdo, sino que es una actualización desde la fe, pero podemos vivir las gracias que van unidas a ese acontecimiento si lo celebramos conforme la Iglesia nos indica y nos manda. Este día los fieles deben reunirse, así que es muy importante la reunión. Tened en cuenta que ahora se ha perdido un poco el sentido de esto y hay gente que con la mejor voluntad, pero con el mayor de los errores, dice: ¿y para qué voy a ir a misa si ya la oigo por la tele? O ya la veo por la tele. Que la fe no es una cosa para que cada uno allí... No, es para que la comunidad de creyentes, nosotros no creemos cada uno por su cuenta, ni cada uno hace la fe a su medida y coge esta verdad de fe y esta otra. No. La fe es comunitaria, es el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, y necesitamos reunirnos, porque si no perdemos el sentido de pueblo. Os pongo otra imagen que también es muy apropiada y la conocéis mejor: la familia. Una familia que no se reúne nunca, una familia que no celebra nada juntos. ¿Qué familia es esa? Se van extinguiendo los lazos y luego pues no te dice nada. Es que se ha muerto tu primo, pues como si se muere el vecino del señor. Hay que fomentar
lo de que somos la familia de los hijos de Dios y tenemos que vernos y tenemos que utilizar los gestos y los signos que son muy valiosos. No es lo mismo darse la paz a distancia y a 3 kilómetros o haciendo una inclinación de cabeza como hacíamos ahora con las mascarillas, que darnos un abrazo o que darnos un beso, porque la persona necesita los símbolos y los gestos son significativos cuando no se hacen superficialmente. Primero, reunirse. ¿Y para qué hay que reunirse el domingo? Para escuchar la palabra de Dios. Es muy importante la palabra de Dios. Y todavía estamos aprendiendo y recogiendo la doctrina del concilio, porque antes, como se leían las lecturas en latín, pues algunos pocos las seguían con el misal en castellano, pero ya comprendéis que eso no es la mejor manera de escuchar la palabra de Dios. Ahora ya hemos aprendido a que la palabra de Dios no se lee, se proclama, que es distinto. Y no se lee de cualquier manera, ni siquiera de la mejor manera. Seguro que vosotros os acordáis, como yo, de la abuela de la reina Leticia, cuando la boda que hizo, como era locutora, hizo una exhibición de cómo se lee, que aquello se quedaba la gente en ver cómo se leía y no atendía lo que decía. Tampoco es para hacer una lectura que no la entienda nadie, ni si la oiga nadie. Por ejemplo, poner a un niño pequeño que está aprendiendo a leer, a que ponga allí a deletrear, a que se atasque, pero es una cosa muy sentimental, porque mi niño y su abuela pues su abuela, si le quiere oír a leer al niño, que le oiga en su casa, pero la comunidad cristiana tiene que tener un respeto y no podemos poner allí a leer a cualquiera. Tampoco se puede leer bien si no has leído las lecturas antes, porque luego te sorprende. No te digo nada si es del Antiguo Testamento y sale algún nombre raro y allí te atascas. Eso es una falta de respeto a la palabra de Dios y a la comunidad cristiana. Va quedando claro esto, ¿verdad? No es para hacer una exhibición, no es para leer y decir pérdida del sentido cristiano del domingo, pero tampoco es para decir pérdida del sentido cristiano del domingo y de las fiestas religiosas y ante el descenso de la práctica dominical, porque me entero yo. Hay que leer siempre para que oiga el último que está en la iglesia o en el salón o en donde estamos hablando. Y lo más importante, no hay que leer ni proclamar la palabra de Dios, ni para hacer un ejercicio de buen leer, ni tampoco para hacer una demostración de que eres un inútil leyendo, sino para esto que es muy importante. La gente tiene que percibir cuando lees la palabra de Dios que lo que proclamas te lo crees. Esa es una lectura distinta. Hay muchos que lo hacen así, se nota enseguida, pero es muy importante que tengáis esto bien claro. No es una exhibición, no es para coger a cualquiera, pero sobre todo es para esto, que los que proclamamos en público en una asamblea la palabra de Dios perciban que lo que proclamamos nos lo creemos. A lo mejor no lo cumplimos todavía, pero nos lo creemos y estamos en camino. Para escuchar la palabra de Dios, dice, pues es que esto que no es misa, pues es igual que si no. Ah, ¿cómo? Que es igual que si no. Yo la misa, lo que sea, pero estas celebraciones que vienen a hacer esto a mí no me dice nada. Pues hijo mío, primera parte, ¿te has cargado la primera parte de la misa? Tanto no te dirá la misa si la primera parte te la has cargado. La primera misa, que es proclamación de la palabra de Dios. ¿Y qué se hace en una asamblea eucarística de domingo sin presbítero? Pues proclamar la palabra de Dios fundamentalmente. Además de reunirnos, como hemos dicho antes, que es muy importante, leer la palabra de Dios y proclamarla, escucharla, y participando en la Eucaristía. Aquí está el otro extremo también.
Nosotros, mire usted, como ya estamos acostumbrados, ya llevamos tiempo en que en esta parroquia no hay Eucaristía, que hay celebración de la palabra, pues mire, ya para qué vamos a ir a misa. La tienes a 2,5 kilómetros, pero como vienen aquí a hacer la celebración, ya no me molesto. Tampoco se puede a una comunidad cristiana tenerla con celebración de la palabra únicamente y todo el año. No puede ser. Se necesita la Eucaristía. Porque nos reunimos también para eso, es la segunda parte. Igual que he dicho que no puede uno eliminar la parte primera, que es la palabra de Dios, la segunda, que es la participación en la Eucaristía, es muy importante. O creemos en la Eucaristía y entonces la valoraremos, o de lo contrario es que tu fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía anda bastante flojita. Si no has percibido todavía que la fuerza tuya para caminar en este mundo y para irte progresar en el camino del encuentro con Dios, necesitas el pan vivo bajado del cielo, que es Cristo en la Eucaristía. Si no lo has sentido todavía, pues es que estás muy en pañales. Para recordar la pasión, la resurrección y la gloria del Señor. Así que en cada Eucaristía también hacemos esto, que es fundamental: recordar la pasión, la muerte y la resurrección y la gloria. Hoy, como habéis visto, en la Cuaresma hemos rezado un canto de Cuaresma, propio de Cuaresma, pero hemos terminado cantando: Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Porque nunca podemos olvidar que la cruz de Cristo es gloriosa, como nos decía don Álvaro. Nosotros no creemos en la cruz como un instrumento solamente de crueldad y una manera de morir como murió Cristo, así, que fue fuera de la ciudad santa, colgado como un malhechor. Maldito el que cuelga de un madero, dice la Escritura. Cristo asumió y se rebajó hasta tanto como eso, que es morir fuera de la ciudad santa, como excomulgado, y morir como mueren los malhechores. Pero Él no terminó ahí. Él se abajó y se humilló, pero por eso Dios le ensalzó y le dio la gloria sobre toda gloria, y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabéis lo que queremos decir de Cristo cuando le llamamos Señor? Pues es un término griego, Kyrios, Señor, que luego lo adoptaron los romanos también. Y cuando un emperador era declarado Kyrios, quería decir que tenía poder absoluto sobre todo y sobre todos. De tal manera que si se apropiaba de la finca de otro, no se apropiaba de nada porque era suyo. Como era todo, también la finca, y como eran todos, también la mujer del otro. Si se le antojaba, como era suya, era... Quiero decir que cuando decimos a Cristo Señor, que lo estamos diciendo cada 3 minutos, porque por Cristo nuestro Señor, por nuestro Señor Jesucristo, lo decimos ya un poco de carretilla y no nos damos cuenta de lo que decimos. Pero proclamar a Cristo Señor es decirle: tienes poder sobre todo y sobre todos nosotros. El domingo por eso es la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también el día de la alegría y de la liberación del trabajo. Si nosotros dijésemos que hay que trabajar los domingos, pondría la mitad de la humanidad el grito en el cielo. Pero como decimos que hay que descansar y que el hombre no está hecho solo para trabajar, pues aprovechan para poner los trabajos el domingo. Pero bueno, si esto ha sido una liberación, el domingo cristiano ha sido mirado con ojos de humanidad a lo largo de toda la historia, ha sido introducir una cosa que era para que no hubiera esclavos, para que no estuvieran machacados por el trabajo, al menos un día en la semana que descansen. Y ahora resulta que no lo damos importancia y nos lo saltamos a la torera todo el mundo, porque
Hay que trabajar todos los días del año. ¿Por qué? Porque hay que producir. Y luego, después de que has producido, ¿qué haces? Irme a Mallorca, y cuando te canses en Mallorca, ¿qué haces? ¿Descansar? Pues empiezas a descansar, hombre. La Eucaristía ocupa el lugar central porque es en ella donde la fe es proclamada, celebrada y confesada. La fe nuestra no es solo para nosotros, sino que es para vivirla en comunidad. ¿Y en comunidad qué hacemos? Primero, proclamar la fe. Es muy importante y por eso no se puede utilizar cualquier texto, hay que utilizar los textos de la liturgia para que sepáis, porque hay algún cura y más de uno que se le ocurre hacer una plegaria eucarística por su cuenta y riesgo, o cambiar no sé qué, o introducir no sé cuál. Bueno, pues que sepáis que para cambiar, por muy pequeño que sea el cambio que proponemos en la conferencia episcopal, no vale la mayoría, sino que hay que votarlo 2/3. Y luego hay que mandarlo a lo que se llama la recognicio de Roma. Allí en la congregación, o ahora en el dicasterio del culto divino, ya no digáis congregación de las romanas porque han cambiado el nombre y ahora todas se llaman dicasterios. Bueno, pues allí lo estudian y cuando allí lo aprueban ya viene aprobado para que se pueda utilizar, pero la liturgia no se pueden hacer cambios a la buena de Dios, para que veáis un poco qué procesos hay que seguir y cómo hay que cuidar. La Iglesia quiere que se proclame la fe verdadera y no la fe mía o la tuya, que son cosas particulares y en tu plegaria, en tu oración particular, pero en la comunidad no. Una fe proclamada, una fe celebrada. Nosotros celebramos el que tenemos un Dios que nos ha hablado y que nos ha hablado de muchas maneras a lo largo de los siglos por medio de los profetas, pero en estos tiempos que son los últimos nos ha hablado nada menos que por la persona de su Hijo, que es la palabra de Dios por excelencia. Estamos viviendo en una etapa privilegiada. Cuidado los siglos que han tenido que vivir de lo que decía Dios a través de los profetas, pero ahora es que nos ha hablado por medio de su Hijo. Y dice San Juan de la Cruz, una vez que Dios se ha dicho del todo en la persona de su Hijo, se ha quedado como mudo porque ya no tiene más que decir. Si nos lo ha dicho todo. Es que se ha aparecido la Virgen en no sé dónde y ha dicho, ¿qué es lo que ha dicho? Si ha dicho algo que va contra el Evangelio, al margen del Evangelio, no vale para nada. Lo que te va a decir es algunas cosas que te las va a recordar o te va a insistir en ellas, que hay que tener conciencia del pecado si es que se ha perdido, que hay que practicar la penitencia y la confesión, que hay que vivir la comunión, pero todo eso está dicho en la palabra de Dios. Celebramos eso, que no tenemos un Dios mudo, que no tenemos nosotros que ir dando palos de ciego a ver si acierto lo que Dios quiere y lo que Dios me dice. Si te lo ha dicho ya, está en la Escritura, lee. Y léela con los ojos de la Iglesia, que son muchos siglos leyendo, y muchos santos padres y muchos santos y doctores, y hay mucho escrito sobre eso para que tú y yo lo interpretemos bien y nos beneficiemos. Celebrar la fe, proclamarla, celebrarla y confesarla. Nosotros no nos reunimos para dar a conocer a otros o para... No, es que nosotros los primeros que vamos allí para decir que eso que proclamamos, que eso que vivimos, que ese pan no es pan, que es el cuerpo de Cristo, que es la sangre de Cristo, eso lo confesamos cuando celebramos la Eucaristía. Primero, domingo, día del Señor. Segundo, el día de la Iglesia. Aunque cada cristiano ha de vivir su incorporación al misterio pascual de Jesucristo todos los días, en la dispersión de su existencia y de sus ocupaciones, al llegar el domingo se sabe llamado a reunirse con sus hermanos, con los que forma el cuerpo de Cristo, para encontrarse a su vez con el Señor resucitado
que prometió estar presente donde dos o más se reúnan en su nombre. Qué bonito es esto de sabernos familia de Dios, pueblo de Dios, reunidos para escuchar su palabra, para vivir y participar de la Eucaristía. Tenemos que vivir en dispersión durante la semana, porque cada uno tenemos nuestros trabajos, nuestra familia, tenemos nuestras ocupaciones, pero por lo menos una vez a la semana tenemos el privilegio de poder juntarnos y poder vivir juntos esto que es esencial para nosotros como cristianos. Podéis leer algún libro del cardenal Van Thuan, que el cardenal Van Thuan es un vietnamita que estuvo en las cárceles comunistas, creo que fueron 18 años, y que celebraba la Eucaristía en la cárcel él solo, poniendo una gota de vino, un par de ellas en una mano, y porque tenía que pasar el vino para celebrar la Eucaristía, se lo pasaban los fieles, pero diciendo que padecía del estómago y que necesitaba un alivio y una medicina. Y cuando uno tiene que vivir la fe en soledad, es una cosa muy dolorosa. Y cuando ya se puede vivir con otros, nosotros que tenemos tantas facilidades, a veces no nos damos cuenta y no aprovechamos. No debería faltar ni siquiera la Eucaristía en aquellos lugares donde la falta de sacerdote no permite celebrar la Eucaristía el domingo. Cuando yo me hacía este planteamiento hasta hace muy poco, si en vez de no haber nada en la parroquia hay al menos una celebración de la palabra por un seglar y en espera de presbítero, pues mejor es algo que nada. Y es verdad, pero también nos han recordado otra cosa, que eso no puede ser la disculpa para no vivir la Eucaristía a completo. Si te invitan a comer y siempre te dan aperitivos, pero nunca te dan el primer plato, pues te quedas con hambre, a poco que te descuides. La celebración tiene también que servir para avivar el hambre de celebrar la Eucaristía completa, primera parte y segunda parte. Y por eso también tiene que ser una ocasión para unirse con el Papa, el obispo y el párroco, que en esa comunidad representa a los dos. ¿Por qué se mienta en la Eucaristía al Papa y al obispo? Porque el Papa representa a la Iglesia universal y porque el obispo representa a la Iglesia local, a la diócesis, en donde tenía que estar el párroco, pero no puede, porque no hay, o porque está en otros sitios y no puede atender todas las Eucaristías. Por lo menos pedir por el párroco, decir dónde está celebrando ese día, y también pedir por las vocaciones sacerdotales, porque esto es una carencia. Tenemos algo, pero no tenemos todo. Tenemos algo que es muy importante, sí señor, pero no tenemos todo. Porque no habiendo presbítero no puede haber Eucaristía completa. También, para valorar vuestra labor, el que la Iglesia, a través del obispo y a través del párroco, os confíe en una labor como esta tan importante, pues es una señal de que se confía y que nosotros no podemos permitir que cualquiera, de cualquier modo, haga una celebración. No puede ser, hay que prepararse, hay que tener una formación previa, hay que luego estar también un poco al día. No te digo nada si haces la homilía. No vale solo improvisar o cogerlo de un libro o hacer unas consideraciones piadosas que a mí se me ocurren. Tercero, el día de la palabra de Dios. Como ya lo he expuesto un poco largamente, pues paso.
el día de la Eucaristía. ¿Por qué nos reunimos nosotros? No porque se nos haya ocurrido que es una cosa buena y que estaría bien y que nos viene bien, sino que hay un mandato del Señor. Cuando la primera Eucaristía, el Jueves Santo, dijo el Señor: haced esto en memoria mía. Y la Iglesia, que ha entendido que es una obligación y que por lo menos una vez en semana, por lo menos, pero eso es para no morirse de hambre. Cuando uno puede, más veces en semana, y si puede todos los días, mejor. Pero precisamente por eso, que es obedecer el mandato del Señor. La comunidad cristiana persevera también en la fracción del pan y en las oraciones. Recordáis que esta frase está tomada del libro de los Hechos. ¿Cuál es lo que hacía la primera comunidad cristiana? Perseverar en la fracción del pan, la Eucaristía y las oraciones, para cumplir el encargo del Señor: haced esto en memoria mía. Lucas 22, 19 y 1 Corintios 11, 24. Para que el que quiera comprobarlo, que no me lo invento, allí está. Y celebrar de manera más expresiva el encuentro con el Señor resucitado. Así ocurría en la Iglesia apostólica, cuando los fieles partían el pan por las casas con alegría y sencillez de corazón. Hechos de los Apóstoles 2:46. Y se dedicaban también a la oración en común. La vinculación de la Eucaristía al domingo es una realidad desde la época del Nuevo Testamento. No es de ayer, ni de antes de ayer, ni del siglo III. Desde los primeros cristianos ya se reunían el domingo para celebrar la Pascua del Señor. La Eucaristía, ya lo habéis oído más veces, pero también lo oís hoy, constituye el centro de toda la vida de la Iglesia. La Iglesia no se vive sin Eucaristía. Y la Eucaristía no se vive sin Iglesia. No la puedo celebrar yo por mi cuenta y como me parece, sino que es la Iglesia la que celebra. Día del Señor, día de la palabra de Dios, día de la Eucaristía, día de la caridad. También los primeros cristianos se reunían para partir el pan, para las oraciones y para la comunicación de bienes. Uno de los primeros relatos de la Iglesia en el siglo I, ahora no recuerdo yo quién es, pero ya me lo recordarás tú enseguida. Cuando empiece yo a decir de qué se trata, me lo recuerdas. Dice que los cristianos se reunían el día del sol, domingo, para escuchar la palabra, escuchar la explicación de los apóstoles, para las oraciones y que pasaban el cestillo y hacían colecta, y que eso era para los pobres. La Eucaristía siempre ha ido unida con esto que es tener a los pobres en cuenta. No se puede celebrar la presencia del Señor en la Eucaristía sin reconocer su presencia en los pobres. Lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces, esa vinculación de la celebración de la Eucaristía con el amor y el servicio a los pobres es esencial, no se puede quitar. A propósito de las ofrendas, es muy importante que vayamos quitando todo lo que no responde a lo que tienen que ser las ofrendas. La ofrenda es lo que ofrecemos al Señor. Y lo que se ofrece al Señor, Santa Rita, 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 lo que se da ya no se quita. Entonces, si acostumbramos a los
niños ya en los colegios, que hay mucha manía de esto. Primero vienen con las ofrendas, sale el sacerdote a recibirlas y justo se dan la vuelta y se las presentan a la comunidad. ¿A quién se las vas a ofrecer? Hijo mío de mi alma, ¿a Dios por medio del sacerdote o a la comunidad? Que las vean o no las vean, es lo mismo. Ahora, no ofrezcas un balón y después vengas y le recojas. Que no tiene sentido eso. Tampoco tiene sentido ofrecer un balón, porque lo que se ofrece se presenta son las ofrendas. Y las que hay que presentar son pan y vino para la Eucaristía y en todo caso limosna para los pobres. Lo he dicho a propósito de esto de los pobres porque el sentido de las ofrendas va por ahí. Pongamos las cosas en su sitio, no hagamos una manifestación allí con un ballet para ofrecer no sé qué, que se le ocurre a cada uno, y otras cosas. Ofrecer a Dios la palabra de Dios. Hombre, por Dios, si es lo que te ha ofrecido a ti, acógelo y quédate con él, no se lo devuelvas, que esto es de mal gusto, el devolver un regalo. Pues nada, ya nos ha tocado a los curas más de una vez acoger en las ofrendas la Biblia. Centrémonos en lo fundamental y recuperemos eso que es el sentido. Es que a través de las ofrendas yo me doy también al Señor. Eso es lo esencial. Y lo otro, también lo esencial, es el pan y el vino, que son necesarios para celebrar la Eucaristía. Y que en vez de tenerlos allí el cura ya en el altar para no perder tiempo, pues no hay que perder tiempo porque las ofrendas tienen un sentido. Pero hacerlo bien y captar bien el sentido e inculcarlo. El día de la misión, no celebramos la Eucaristía para quedarnos todos, qué bien estamos aquí, qué perfecto, qué maravilla, sino que terminamos y el sacerdote nos dice, id en paz. Id en paz es id a lo que habéis vivido aquí, vivirlo fuera, manifestarlo fuera. Daos cuenta que tenéis que vivir de tal manera que la gente perciba que celebráis la Eucaristía, que escucháis la palabra, que la acogéis, que os alimentáis con un alimento que no es de este mundo y que es muy especial, el cuerpo y la sangre del Señor, que crees en Cristo vivo y resucitado, que crees en el Espíritu Santo que le has invocado 2 veces en la Eucaristía. 2 veces. No pregunto más, no sea que me exponga yo. 2 veces se le invoca al Espíritu Santo en la plegaria eucarística. Una, para que venga sobre los dones y los transforme. El Espíritu Santo es el que hace que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Pero luego, después de la consagración, hay otra invocación al Espíritu Santo. Para que una, para que reúna, porque eso es obra suya. Lo nuestro es la dispersión, lo nuestro es los líos, las riñas, las envidias. El Espíritu Santo lo que hace es unir. ¿Sabéis lo que hace el diablo? Pues precisamente lo contrario. Diablo significa el que desune, el que rompe. Es muy importante invocar al Espíritu Santo porque es el que tiene que hacer esas labores. Primero, transformar los dones y sobre todo unir y reunir a la comunidad, hacer que nos perdonemos cuando tenemos algo contra otro. Tenemos la misión de anunciar el Evangelio. Esto es absolutamente fundamental. Y lo tenemos que hacer cada uno en la medida de sus posibilidades, pero todos, aquí no hay excepción. Es que yo no hago para hablar. ¿Y quién te ha dicho que tengas que anunciar el Evangelio hablando? ¿Te parece poco una vida bien llevada y que la gente perciba que tú tienes otros capítulos por los que diriges tu vida, que tú no eres rencoroso ni envidioso, que tú te desvives por los demás, que especialmente tienes en cuenta a los más pobres? Los más pobres no solo son los que carecen de dinero,
es el chaval en el colegio que le cuesta aprender y que necesita más tiempo que los demás, es el que tiene anciano que está solo, es muchas pobrezas, pero viviendo tienes que ser una interrogación para los demás. ¿Por qué este señor vive así? Y que no tengan más respuesta que es porque es cristiano. El día de la alegría. Otro gran signo de la comunión en el Espíritu es la alegría. El domingo, estad siempre alegres, porque el que se entristece este día es reo de pecado. Y recordamos todos el mandato, el imperativo de San Pablo. Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres. Y dice por qué tenemos que estar alegres San Pablo, ¿verdad? ¿Os acordáis que dice? Porque el Señor está cerca. Está tan cerca que le tenemos a nuestro lado y sobre todo que le tenemos también en nuestro interior mediante la comunión. Pero es muy importante este testimonio de alegría, porque algunas veces han identificado el cristianismo con cruz, con sufrimiento, y claro, hay eso, pero no termina ahí ni es lo principal. Lo principal es la gloria, la resurrección, la alegría de Cristo resucitado. Alegraos, alegraos. Les encontró muy desanimados porque, claro, para nosotros es muy fácil, entre comillas, entender lo de la resurrección, porque nos lo han dicho desde que éramos niños, pero claro, a un judío, como eran los apóstoles, y que le han visto morir, y le han visto morir de la manera que le han visto, como un malhechor, como un maldito, y ahora reconocer que está vivo. Hay unas mujeres por ahí que dicen que si se ha aparecido, pero bueno, ya sabes, cosas de mujeres. Pero cuando vino el Señor a ellos y fue tomando la lección y le dijo a Tomás, ven, acércate un poco, que te tengo que decir algo al oído, mete la mano en el dedo y del dedo en mi costado y en mis clavos, aquí están. Y ya dice Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Que algunos lo decís cuando el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo en la misa. Menuda confesión de fe. Señor mío y Dios mío. Te proclamo Señor, Kyrios, y Dios mío. Termino lo mío. ¿Habéis oído hablar de los mártires de Abitinia? Que es un lugar por el norte de África, de hace muchos siglos, cuando la persecución romana fueron a detenerlos y a prohibirles reunirse el domingo, y ellos contestaron, no podemos vivir sin el domingo. Quiere decir, no podemos vivir nuestra fe sin reunirnos, no podemos vivir nuestra fe sin escuchar la palabra de Dios, no podemos vivir nuestra fe como cristianos sin participar en la Eucaristía. Eso querían decir. Fijaos qué es lo que revela esta frase, por ella dieron la vida y fueron mártires. Y cómo es nuestra valoración del domingo, que si nos dijeran, ¿qué te parece si quitamos el domingo? Pues dirían, pues me ha encantado, seguro servidor. Sin el domingo no podemos vivir, sin la Eucaristía, sin la palabra de Dios, sin el reunirnos. Terminé. ¿Qué tal andamos?